Amigos, ¿qué tal? Soy María Gabriela Castro y este es el podcast Vinculados Contigo, producido por el Vicerrectorado de Vinculación en conjunto con Cato Media. Bueno, como ya lo hemos hablado antes, la movilidad es uno de los ejes centrales de la vinculación universitaria por la riqueza multicultural a los procesos del aula. Hoy vamos a compartir la experiencia de Sobeni Coello Solís. Ella es estudiante del 9º ciclo de la carrera de Medicina Veterinaria de la UCSG. Ella cursó una estancia de movilidad en la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Córdoba, en España. Ella es beneficiaria de la convocatoria Erasmus más Sella 3. Sobeni, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, un placer. Estoy muy bien, muy emocionada, también nerviosa, pero... Tranquila, nada de nervios. Ya te dije, no te voy a preguntar nada que tú no sepas. Primero, ¿cómo te fue? Me fue increíble, fue una experiencia fantástica, se la recomiendo a todos los estudiantes, la verdad, porque te abre a un verdadero panorama de cómo es la vida real, de otras culturas, de cómo se hacen las cosas en otros sitios y realmente yo siento que vine como una persona muy diferente en el buen sentido. De verdad, o sea, fue una persona que se fue porque te fuiste en febrero de este año, Sí. ¿correcto? Y volviste hace poquito, no sé, un poco más de un mes. Sí. Entonces, cuál fue la Sobeni que se fue y cuál fue la Sobeni que regresó? La Sobeni que se fue era una persona muy insegura, con falta de confianza en sí misma, que no sabía todavía cómo manejarse sola. Estaba ya intentando ser independiente, pero todavía no daba el gran salto de realmente vivir sola. Era una persona a la que le faltaba todavía experimentar el mundo real para poder tomar una buena decisión sobre lo que realmente quiere. Y la Soeni que regresó ya es una persona más decidida, Sí lo veo. con mucho más conocimiento, tanto de las culturas de las personas que conocí y de los protocolos que se realizaron, al menos en medicina veterinaria, que me cambiaron por completo la manera de ver mi carrera. Ahora, has dicho en 2 ocasiones, me he dado cuenta de cómo era la vida real. Tal vez qué era lo que imaginabas y qué fue con lo que te topaste ahora. Pues yo creo que cuando estamos en la universidad todo es más que nada teoría, Ujú. teoría, teoría, y de cierta manera nos encontramos en una burbuja, tanto profesional como académica. Pero cuando salimos nos damos cuenta de que tenemos que saber no solo aplicar esa teoría, sino contar con cualidades como adaptabilidad, flexibilidad, para poder enfrentarnos a nuevas circunstancias, que no significa no tener miedo, sino pisar el miedo, superar ese miedo y hacer las cosas, ser proactivos, no esperar a que alguien más nos diga, porque comúnmente cuando uno está estudiando, siempre tal vez espera que el profesor u otra persona lo guíe, pero en la vida real no siempre será así. En la vida real tú tienes que tomar la batuta y tomar tus propias decisiones. Excelente, y eso que estás nerviosa. Sí. Eso es un muy buen mensaje para el resto de tus compañeros. Ahora, un poco lo estábamos hablando antes de la entrevista de un video que te hicieron en España. Ahí tú dijiste que te gustaría ser clínica y cirujana de animales exóticos, que también te interesa mucho la parte de la fauna silvestre. ¿En qué te ayudó este intercambio para avanzar un paso más a esta meta que tienes? Bueno, yo en el intercambio, aunque homologué 2 asignaturas, me permitieron hacer prácticas de cirugía en el Hospital Clínico Veterinario de Córdoba. Fue una experiencia increíble, aprendí mucho sobre protocolos anestésicos, protocolos quirúrgicos y me abrió una nueva perspectiva de cómo se tratan a los animales, aunque solo tratamos perros y gatos, eso de todas formas es una referencia de cómo se maneja realmente otras especies. Así que, aunque no trabajé con esas especies exóticas que a mí me interesan, de cierta forma enriquecí mi conocimiento, lo que ya sabía, y ahora tengo aún más interés en aprender sobre aquello, ya viendo cómo es realmente. Tú decías que te gustaría trabajar en un centro de rescate, lo decías en ese video. Sí, yo quisiera trabajar, bueno, la verdad es que quisiera abrir mi propio centro de rescate, Mira tú. quisiera trabajar en varios centros de rescate porque me interesa mucho la rehabilitación de fauna silvestre y también quisiera promover el cuidado de mascotas no convencionales o animales exóticos, que en muchas ocasiones, porque son animales que no son nativos, se desconocen sus requerimientos. Son requerimientos muy complejos, se cree que en ocasiones porque son pequeños no tienen necesidades y yo Como por quisiera... ejemplo, Por ejemplo, mascotas no convencionales que suelen ser devaluadas mucho son los roedores, los pequeños ujú, roedores como los hámsteres, los cobayos,
También tenemos a las aves, que hay personas que adquieren las aves, pero tal vez no tienen una idea completa de cómo cuidarlas. Y yo quisiera poder fomentar eso, incrementar el conocimiento que se tiene sobre esas especies y fomentar la tenencia responsable de las mismas. Ahora, ya estás pronto a graduarte, ¿no? Sí. Ya te falta la tesis. Estás en eso. Sí. Sí, realmente ya la estoy terminando. Se podría decir que ya está terminada. Fue un trabajo muy duro. Yo cuando estaba allá estaba muy preocupada porque como estaba allá no sabía si me iba a ser posible sustentar la tesis, Pero desarrollar esa la tesis. experiencia igual te sirve Sí. o te tuvo que haber servido para la composición de tu tesis. Sí, en realidad una de las materias que vi era epidemiología, que se ve estadística, y eso me ayudó muchísimo a determinar el tipo de estudio que yo estaba haciendo, cómo lo iba a hacer, con qué instrumentos iba a recopilar la información, etc. Claro. Ahora, aquí hay un dato muy interesante porque obviamente nos llegan las notas de Soveni. Viste 4 materias, ¿verdad? Vi 2. Viste 2. Sí. Pero en todo caso, un 10. Excelentes notas, Soveni, porque, claro, como vicerrectora de vinculación le damos seguimiento a nuestros estudiantes que se van de movilidad, y la coordinadora de movilidad me decía con mucho entusiasmo, mira, esta chica, qué excelente, mira, tiene 10. ¿Cómo fue ese estudio tan arduo? Fue muy difícil, y eso le digo a los chicos. La vida no es fácil, ser un verdadero profesional no es fácil, pero no se desmotiven por eso. Yo cuando llegué y empecé a ver las materias, dije, voy a reprobar. Fue lo que pensé. Yo dije, esto está muy difícil para mí, no voy a poder. Estaba subestimando lo que yo soy capaz de hacer. Y creo que cuando uno va a otro país, tiene que obligarse a superarse a sí mismo, y eso es lo más importante, porque yo primero dije voy a sacar un 5, después dije voy a sacar un 7. Pero sacaste 10. Pero simplemente dejé de pensar en eso, empecé a pensar en me tengo que preparar, tengo que estudiar, tengo que prestar atención en clase y listo. Ya dejé de pensar en qué podría pasar, solo me puse a pensar en lo que yo podía hacer. Así es. Qué buen mensaje, sobre todo para tus compañeros. En este caso, en el caso de Soveni, pues ella aplicó para Éramos Más, ella 3. Y también es importante mencionar, porque claro, deben estar diciendo, ¿y qué es CIA 3, no? CIA 3 colabora en proyectos de Erasmus Más con la UCSG desde el año 2016, enviando y recibiendo a estudiantes y personal. Y también, pues, desde ese tiempo hasta la actualidad se han desarrollado aproximadamente 43 movilidades entre la UCSG y las universidades CIA 3 desde entonces. Y pues Soveni es parte de estas movilidades. ¿Cómo aplicaste? Cuéntanos un poco sobre ese proceso. Pues yo conocí Erasmus cuando ya estaba en mi primer año, segundo año de la carrera, pero no estaba disponible para mi carrera, no estaba disponible para medicina veterinaria. Y un día, el año pasado más concretamente, una de las docentes compartió pues un link de que había una convocatoria Erasmus de movilidad. Y yo dije, wow, me interesa, pero quizás no haya veterinaria. Me puse a revisar y ya había veterinaria. Me puse a leer todos los requisitos, los documentos, las cartas de recomendación, el historial académico, todo lo que tenía que enviar para postular. Yo no pensé que iba a ganar, la verdad. Solamente dije, yo quiero postular. Si gano, pues bien. Y si no, pues lo intenté. Pero no me voy a quedar con el si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, que eso... Vivir con arrepentimiento es lo peor de todo. Si ustedes quieren lanzarse a hacer algo, no, aunque tengan miedo, háganlo, ¿no? Porque si no van a vivir toda su vida con, pero es que si hubiera hecho eso, y ese es el peor sentimiento que les puede causar. Y ya después de que envié los documentos, me contestaron y me dijeron que había ganado la convocatoria. Ganado. Así es. Y bueno, me imagino que estabas en España, estabas en Europa, me imagino que recorriste, paseaste, cuéntanos un poco de eso. Pues la verdad, yo como soy muy enfocada en los estudios, solamente pasé por Córdoba, no me fui a ningún otro lado. Solamente fui a Madrid, pero porque me tocó pasar por allí para llegar a Córdoba, pero realmente no fui a la playa, no fui a otra ciudad, no fui a Barcelona, no fui a otra ciudad. Bueno, ya se justifica el 10 entonces. Sí, además que Córdoba, al ser una ciudad muy tranquila, muy pequeña, igual yo salía a despejar la mente y eso me ayudaba bastante cuando sentía que no iba a poder hacer. Ahora, ¿qué conocimientos que adquiriste allá piensas que puedes aplicarlos aquí? Porque eso también es parte de estas movilidades, sobre todo de estas convocatorias. ¿Cuáles fueran? Erasmus, PIMA.
cualquier convocatoria tiene un fin, que lo que se aprende allá sea retribuido acá en la universidad o en el país. ¿En qué puedes retribuir? ¿Qué conocimiento que adquiriste allá lo puedes adquirir aquí? Pues muchísimo, realmente epidemiología, porque nosotros como veterinarios debemos conocer cómo se transmiten las enfermedades, con qué frecuencias se transmiten, quiénes son los grupos que presentan mayor riesgo, y todo eso estudia el veterinario. Y la estadística, que como digo, eso sirve no solo para el trabajo de tesis o trabajo de fin de grado, sirve para cualquier trabajo de investigación que un estudiante o un profesional ya de posgrado quiera realizar. En inspección de alimentos aprendí mucho sobre las leyes, no solamente de las leyes de higiene, sino también las leyes de bienestar animal en el manejo de los animales que son de producción. Y definitivamente donde más aprendí, pues en cirugía, en anestesia, en clínica, aprendí también mucho de ecografía, radiología. Y todo eso son conocimientos estándares, sea donde sea que tú estés. Al gato se lo tiene que manejar de esta manera, al perro de esta forma, al equino de esta manera, sea donde sea que estés. Entonces, creo que esos conocimientos le sirven a cualquier persona independientemente de en qué región se encuentre. Ahora, esta fue tu primera experiencia de movilidad, Sí. ¿no? ¿Piensas ya cuando te gradúes tal vez irte nuevamente para especializarte? ¿Cuáles son esas proyecciones? Sí, yo definitivamente me quisiera ir, tal vez no a España necesariamente, si se da la oportunidad, pues bienvenida sea, pero a mí me gustaría irme a Noruega o a Australia o a África, porque como digo, me interesa mucho la fauna silvestre y los animales exóticos, y sí definitivamente pienso especializarme en el extranjero. Ahora, Sobeni, ya para ir cerrando, un poco lo decías en el transcurso de la entrevista, pero ¿cómo te ves dentro de 10 años? Graduada de la Universidad Católica, medicina veterinaria, probablemente con 1 o 2 posgrados, no lo sabemos, ya lo veremos, pero ¿cómo te ves en 10 años? Es una pregunta un poco complicada de contestar, porque a veces cuando uno es joven está en esa burbuja y no puede ver más, ¿no? Claro. Pero yo quisiera creer que en 10 años estoy ejerciendo lo que me apasiona. Yo quisiera creer que ya soy cirujana de las especies que yo quiero, ya soy clínica, que tengo mi propio centro de rescate, que voy a estar viviendo en el país donde quiero vivir, que voy a ser la persona que quiero ser, ya no la misma persona así tímida, que no está mal ser tímido, pero ya una persona más vivaz, más audaz, que se adapta mejor a las circunstancias y más abierta, porque a veces estamos cerrados, que esto no, que esto es así, que esto es así, y cuando salimos y crecemos, abrimos la mente y decimos, wow, todo lo que hay, todas las maneras que pueden ser, todos los puntos de vista, y me veo de esa forma, la verdad. Así es. Y bueno, ¿qué mensaje le darías a tus compañeros, al resto de estudiantes de la Universidad Católica, a los que pronto van a ser tus colegas? Porque bueno, esperamos que tener más movilidades en efecto, porque sabemos que esto enriquece mucho a nuestros chicos. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para la comunidad de estudiantes de la Universidad Católica? En general, ustedes deben enfocarse en lo que les apasiona y no lo vean como estudiar, que me tengo que aprender esto, que tengo que hacer. No lo vean como una obligación. Véanlo como una experiencia de vida que ustedes escogieron. Cuando se sientan así, cuando se sientan decaídos, desmotivados, piensen, ¿por qué escogí esto? ¿Qué quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? Y van a ver que cuando esas respuestas comiencen a salir a flote, van a encontrar otra manera de ver, no solo su carrera, sino otra manera de ver la vida. Y mi otro mensaje es, si tienen miedo, pisoteen ese miedo, porque el miedo te bloquea, el miedo te paraliza, el miedo no te deja hacer las cosas que quieres hacer, y en muchas ocasiones hacemos cosas que no queremos solo por miedo. Y así no debe ser. Ustedes deben decir, no, yo me voy a lanzar, yo quiero hacer esto, es lo que realmente me apasiona, es lo que realmente me nutre, y lo voy a hacer porque quiero hacerlo para mí, por mí y para todas las demás personas. El maravilloso camino del aprendizaje. Sobeni, muchísimas gracias. Gracias por retribuirnos tu experiencia y también ese maravilloso mensaje. Sin duda alguna, es otra Sobeni y que va a seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer estar aquí. No, el placer es nuestro. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden que pueden escuchar este podcast en las redes sociales de la Universidad Católica y también en las de Cato Media.
Estamos vinculados contigo. Hasta la próxima.